Hola amigos, bienvenidos a otra entrada de la página Control Automático Educación. Mi nombre es Sergio Castaño y en esta entrada vamos a comenzar una temática nueva en la página que voy a nombrar como Control Realimentado. Aquí en esta nueva etapa de este curso vamos a aprender un poco sobre el control realimentado. Vamos a aprender a ser controladores, analizar estabilidad en sistemas, entre otras cosas. Por eso los invito a que ingresen a mi página, ingresen a mi blog, controlautomáticoeducación.com. Lo primero que vamos a ver y lo primero que quiero empezar a abordar es la respuesta en frecuencia. Vamos a aprender a utilizar el diagrama de Bode, que es una herramienta fundamental en el área de control. Para analizar el diagrama de Bode pretendo hacer varios videos, primero medio explicando un poco en qué consiste, explicando un poco algunos conceptos básicos, algunas gráficas básicas, y posteriormente van a ver otros videos con ejemplos para que quede más claro el conocimiento. Así que les doy la bienvenida nuevamente al curso. Muy bien. Entonces, el diagrama de Bode es básicamente, si yo tengo una función de transferencia GDS, como la que vemos aquí en pantalla, y tengo una entrada R y una salida C, si yo aplico a la entrada, en la entrada R, una señal senoidal con una cierta amplitud y una cierta frecuencia, a mi salida yo debo esperar la misma entrada senoidal que apliqué con también una cierta amplitud, un módulo con una cierta frecuencia y un desfasaje de la frecuencia a la que yo le apliqué a este sistema GDS. Por ejemplo, yo le inyecto a este sistema GDS esta señal senoidal. Yo a la salida debo esperar lo mismo, una señal senoidal. Por ejemplo, aquí grafiqué las dos entradas para verlas. Esta señal roja es la señal de entrada y esto es un ejemplo. Salió esta señal senoidal azul, que como vemos salió desfasada en el tiempo, tiene un cierto desfasaje, y salió atenuada, es decir que la amplitud se mermó. Aquí la amplitud era de 1 y ahora la amplitud aquí es de 0.5. Entonces la idea aquí con el diagrama de Bode es analizar nuestros sistemas, nuestras funciones de transferencias, cuando yo excito mi sistema en la frecuencia. Para entender esto es necesario entender que siempre que hablamos de diagrama de Bode estamos hablando de números complejos. Lo mismo cuando estamos hablando de funciones de transferencia. El dominio S es el dominio complejo. Solo aquí como unas nociones básicas de lo que es un número complejo. Recordemos que un número complejo representado en forma binómica se representa A más BI, donde A es la parte real del número complejo y B es la parte imaginaria del número complejo. Si este B fuera 0, entonces solo tendría la A y yo diría que mi número es real. Si por el contrario este A es 0, entonces solo tendría la parte BI y diría que es un imaginario puro. Aquí vemos cómo se representa un número complejo en el plano. Vemos que este punto aquí va a ser mi número complejo, que es este, en forma binómica, y él está representado por una parte A, que es la parte real aquí en las X, y una parte B, que es la parte imaginaria, que son las B's. Entonces tiene una parte A real y una parte B imaginaria. Entonces mi número complejo lo represento aquí con Z. Si yo deseo hallar el módulo, ojo, esto es importante, si quiero hallar el módulo, o sea este vector que hay del origen hasta el número complejo, simplemente sería la raíz de los cuadrados de
del número real y del número complejo. Eso es como hallar la hipotenusa de este triángulo. Es la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Y lo mismo, si deseo hallar el ángulo que se forma aquí, es simplemente el tangente inverso o el arco tangente del imaginario, que en este caso es b, sobre el real, que es a. Entonces, para dejar claro que lo vamos a usar bastante para graficar nuestros diagramas de Bode, debemos dejar claro que siempre que hablamos de diagrama de Bode estamos hablando de números complejos, donde vamos a necesitar hallar el módulo, que es este de aquí, y necesitamos hallar la fase, que es este de acá. Como lo acabamos de ver, un número complejo se compone de módulo y de fases. Ahora sí, vamos a hablar del diagrama de Bode. Un diagrama de Bode consta de dos gráficas, como los vemos aquí. El diagrama de Bode tiene dos gráficas. La gráfica de arriba es la gráfica del módulo de la ganancia y la gráfica de abajo es la gráfica de la fase. En el diagrama de Bode, por ejemplo, aquí en la gráfica del módulo, yo podría representar mi ganancia, bien sea en decibelios, que para poderlo representar en decibelios yo tendría que hallar el módulo de mi número complejo y a ese módulo aplicarle el 20 por logaritmo base 10 de ese módulo. Así lo convierto a decibelios. Si yo no lo convierto en decibelios, lo podría dejar expresado simplemente en el módulo, que es el valor absoluto de aquí. Pero generalmente cuando trabajamos en MATLAB, él nos lo arroja en decibelios. Simplemente es aplicar esta ecuación. Lo mismo en la fase. En la fase él me está dando cuál es el desfase en grados. También lo podría hacer en radianes. Bueno, y aquí aquí la fase es en grados, y siempre en el diagrama de Bode trabajamos en la frecuencia. Miremos que en el eje X tenemos la frecuencia, que este sí es en radianes sobre segundo, y se trabaja de forma logarítmica. Quiere decir que, por ejemplo, aquí en 10 a la menos 1 sería 0.1, 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10. Vemos que va aumentando cada década. Esto se trabaja en forma logarítmica, es simplemente para poder visualizar mayor espectro de frecuencia, porque si lo hicieran linealmente no sería un gráfico muy reducido. En cambio, en escala logarítmica da para analizar mucho mejor todas las frecuencias que componen mi sistema. Bueno, como venía hablando en este video, vamos a tratar unos diagramas de Bode de sistemas elementales. Entendamos un poco este concepto. Si nosotros entendemos cómo funciona el diagrama de Bode en sistemas elementales, vamos a ser capaces de graficar cualquier diagrama de Bode que necesitemos. ¿Cuáles son nuestros diagramas elementales o sistemas elementales a los que me refiero? Simplemente cómo es el diagrama de Bode de una ganancia, cómo es el diagrama de Bode de un retraso en el tiempo, de un integrador, un derivador, un polo, un cero, cómo es el diagrama de Bode de un polo doble y un cero doble. Entonces vamos a estudiar estos diagramas elementales y veremos que se nos va a hacer mucho más fácil graficar cualquier sistema. En este video, para no hacerlo muy largo, solo voy a tratar el diagrama de ganancias, el integrador y el derivador. En los siguientes videos hablaré de los otros diagramas elementales. Comencemos entonces con la ganancia, que es la más básica. Una ganancia simplemente amplifica o atenúa una entrada y no me introduce retrasos o adelantos en la señal de salida. Entonces, ¿qué quiere decir de esto? Por ejemplo, mi función de transferencia es una ganancia acá cualquiera. La paso al dominio de la frecuencia. ¿Cómo lo paso al dominio de la frecuencia? Simplemente reemplazo todas las S que tenga en mi función de transferencia por J omega. En este caso, como no tengo ninguna S,
El dominio de la frecuencia queda igual a K. Ahora hallo el valor de la ganancia en decibelios. Recordamos que entonces es 20 por logaritmo del módulo de mi función de transferencia en la frecuencia, que sería 20 logaritmo de K. Ahora hallemos la fase. Como lo expresé aquí, la ganancia simplemente amplifica o atenúa la entrada, pero ojo, no introduce retrasos ni adelantos en la señal de salida. Es decir que la ganancia no me afecta a la fase, porque estamos hablando de un número totalmente real. Entonces, como no tiene parte imaginaria, no me afecta a la fase. Entonces quiere decir que mi fase va a ser siempre 0, siempre y cuando mi K sea positiva. Mi fase va a ser 180 si es que esta K es negativa. Si K es menor a la unidad, o sea, si K es menor a 1, entonces quiere decir que es una ganancia que atenúa la entrada y se obtiene un nivel en decibelios negativos. Si K es mayor a la unidad, o sea, la ganancia amplifica y se obtiene un nivel de decibelios positivos. Damos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo mi ganancia GDS igual a 52. Entonces, si lo paso a decibelios, notaríamos que aproximadamente es 34,4. Vemos que se mantiene constante en decibelios, es una línea recta a lo largo de la frecuencia, y como es una ganancia positiva, entonces la fase se queda constante en 0 grados. Vemos entonces así como se representa la función más elemental, que es una simple ganancia. Veamos cómo es el integrador. Un integrador tiene por salida la integral de la función de entrada. Quiere decir, en el diagrama de Bode de fases será constante menos 90. O sea, la fase de un integrador siempre va a ser menos 90. ¿Y por qué esto? Porque si eso es lógico, si yo integro un seno, voy a tener un menos coseno. O sea que está retrasado 90 grados respecto al seno. Por eso siempre que tenga un integrador, mi fase va a ser menos 90 grados. Miremos entonces, aquí tengo mi función de transferencia, 1 sobre S. Lo llevo al dominio de la frecuencia, reemplazando la S por J omega. Quedaría de esta manera, 1 sobre J omega. Vamos a hallar el módulo. Recordemos que el módulo es la raíz cuadrada cuando veamos los números complejos de A al cuadrado más B al cuadrado. En este caso solo tengo, aquí tengo un real, sería 1 al cuadrado, y aquí solo tengo un imaginario, entonces sería omega al cuadrado. O sea que el módulo de mi función de transferencia sería 1 sobre omega. Lo paso a decibelios, 20 logaritmo del módulo, que sería entonces 20 logaritmo de 1 sobre W, que es exactamente lo mismo que decir aplicando propiedades de los logaritmos, es decir 20 logaritmo de 1 menos 20 logaritmo de omega. Así entonces obtenemos el módulo del integrador. Vamos a ver, y la fase del sistema, ya lo dijimos, es siempre menos 90, porque la integral de un seno es menos coseno, está retrasado 90 grados respecto al seno. O sea que el diagrama de Bode de ganancias aquí siempre va a ser una recta con pendiente de menos 20 decibelios por década, y la recta va a pasar por 0 decibelios a la frecuencia de un radián. Miremos que si este omega vale 1, entonces sería toda esta expresión sería 1, y 20 logaritmo de 1 es 0, por eso es 0 decibelios en la frecuencia de un radián. Y ella va a ir aumentando, va a ir decayendo 20 decibelios por cada década que pase. Miremos el ejemplo para entender mejor esto. Aquí tenemos un integrador puro, 1 sobre S, y tenemos el espectro de frecuencia que va desde 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, hasta 10 a la 2, que es 100. Aquí cuántas décadas tengo, 3 décadas aquí en 1,
salto a 10, salto a 100. Tengo aquí 3 décadas. Miremos entonces primero la fase, como lo venía diciendo, siempre es menos 90 grados porque la integral del seno es menos 90 grados. Ahora miremos el módulo, la ganancia en decibelios. Como lo decíamos, cuando es 1, o sea 10 a la 0, él pasa por 0 decibelios, como lo decíamos aquí. La recta pasa por 0 decibelios en la frecuencia de 1 radian sobre segundo. Y ella comienza a caer 20 decibelios por década. O sea, a la próxima década, o sea aquí en 10, debe caer 20 decibelios. O sea que yo me vengo para 10 aquí y voy a ver que efectivamente cayó, ¿cuánto? 20 decibelios. O sea que en la próxima década debe caer otros 20 decibelios, o sea debe caer hasta 40 decibelios. Entonces me voy a la siguiente década, a 100, aquí. 100 cayó otros 20 decibelios. O sea que en 2 décadas cayó 40 decibelios. Vámonos para el último de este video. Aquí simplemente les recuerdo, es un vistazo rápido de entender cómo funciona el diagrama de Bode en las funciones de transferencia elementales. Con base a esto vamos a hacer varios ejemplos en los próximos videos para que quede claro cómo vamos a graficar y diseñar nuestros diagramas de Bode. Entonces, un derivador se comporta prácticamente muy parecido al integrador. El derivador tiene por salida la derivada de la función de entrada. En el diagrama de Bode de fases vamos a tener un 90 grados constantes, y es lógico porque la derivada de un seno es coseno, o sea que está adelantado ¿cuánto? 90 grados respecto al seno. Miremos entonces el ejemplo. Aquí tenemos un g de s igual a s, un derivador puro. Lo paso a la frecuencia y reemplazar las s por j omega. Aquí lo reemplazo por j omega. Hallo el módulo entonces sería raíz de omega al cuadrado, o sea igual a omega. Ya hallé el módulo, ahora lo paso a decibelios, sería 20 logaritmo del módulo, o sea 20 logaritmo de omega. Y como lo decíamos, la fase siempre van a ser 90 grados, por lo que dije anteriormente, la derivada de un seno es coseno. El diagrama de Bode ganancias, o sea esta en decibelios, es una recta con pendiente positiva, ojo, 20 decibelios por década. O sea, va aumentando 20 decibelios a cada década. A medida que vaya aumentando esta frecuencia omega, cuando es 0, cuando es 1, cuando es 10, cuando es 20, cuando es 100, esta frecuencia va aumentando. El diagrama, recordemos que el diagrama de Bode son dos gráficas. La primera gráfica, la de ganancias, va a ir aumentando con una pendiente de 20 decibelios por década, y la recta va a pasar por 0 decibelios a la frecuencia de 1 radian. Cuando omega es 1 radian, logaritmo de 1 es 0, entonces por eso a 0 decibelios es cuando la frecuencia es 1 radian. Viendo el ejemplo, nuevamente tenemos aquí un integrador puro g de s. Aquí tenemos otras 3 décadas. 10 a la menos 1 es 0.1, 10 a la 0 es 1 y 10 a la 1 es 10. Entonces aumento cada 10. Vemos que aquí 10 a la 0, que es 1, pasa por 0 decibelios. Y ella va a ir aumentando 20 decibelios por década. O sea que si estoy parado aquí en 1, una década después, o sea en 10, tiene que haber subido a 20. Vemos aquí que efectivamente subió a 20. Por ejemplo, él comenzó en 0.1 y terminó aquí en 10. ¿Cuánto subió? Si vemos que de menos 20 a 20 hay 40 decibelios por década, o sea, sube 20 aquí y sube otras 20 aquí. Vemos la fase que es 90 grados positivos, porque la derivada del seno, nuevamente repito, es coseno, o sea, está adelantado 90 grados con respecto al seno. Listo amigos, esto es todo. Los invito a ver el próximo video, donde seguiré explicando las otras funciones elementales, y también pueden, si quieren, adelantar directamente a los videos de ejemplos
donde hago varios ejemplos para graficar el diagrama de Bode. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal en YouTube. No olviden darle me gusta, compartir para que el video llegue a más personas. Entren a la página controlautomaticoeducacion.com para que vean todo el código de MATLAB que vamos a ir montando, para que vean los otros videos que no han visto, para que puedan acceder a todos los códigos que hago en la página y para que estén siempre pendientes de nuevas actualizaciones que vaya haciendo a la página. Denle me gusta en la página de Facebook y hasta el próximo video. Muchas gracias.